Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, que igualmente, si no recuerdo mal, fue el primer programa del año. Así que vamos a repasar lo que... En realidad me la voy a jugar un poco más, no vamos a repasar solamente, sino que voy a intentar predecir en base a estos casi 2 meses de... En realidad ya 2 meses de temporada regular de los novatos. Voy a intentar predecir en cierto punto, en base a lo poco que vimos, qué tipo de jugador puede llegar a ser en el futuro, el rol que puede llegar a tener el equipo. También vamos a tener en cuenta las actuaciones de estos primeros 2 meses. Pero ya como tenemos, creo que si no me equivoco mal, 85 jugadores en la tier list, vamos a ir rápido. Hay algunos en los que voy a desarrollar más, en algunos vamos a desarrollar muchísimo menos. Pero vamos a empezar con el primero. El primero, ahora cuando veamos la tier list, ahí la tenemos. Es Trey Alexander, jugador two-way undrafted de Denver Nuggets. Y yo lo voy a poner como un jugador, o sea, ahí tenemos, primero voy a repasar las tiers. Superestrella, que ya de por sí aviso que no va a estar muy llena. All-Star titular, buen jugador de rol, suplente, G-League, Europa y resto del mundo. ¿Se entienden todas? Resto del mundo es jugador que se va de la NBA, pero ni siquiera va a Europa a nivel de Euroliga. O sea que puede terminar jugando, la gran mayoría de los casos, Australia, inclusive China. Pero bueno, vamos a ir viendo. Y como dije, el primero es Trey Alexander, jugador de Denver Nuggets, two-way, que en cierto punto no está, a pesar de ser un undrafted, está teniendo buenos minutos. Es un jugador bastante ágil, largo, en posición de escolta. Yo lo voy a poner como en el borde entre suplente y G-League, pero lo voy a poner como suplente. Siento que es un jugador que, con un buen tiro de tres, puede llegar a tener un rol justamente de suplente en lo que es su carrera en NBA. A lo sumo, tal vez un buen jugador de rol, pero eso siento yo que va a ser un 19º jugador de rotación, que tal vez en playoff no juegue, pero en cierto punto y en unos Denver Nuggets que además necesitan de esos jugadores de rol y baratos, siento que puede llegar a tener cierto impacto. Vamos a ir con el segundo. El segundo es un jugador undrafted, pero que tiene placa y vamos a estar viendo sus números, como es Jamison Battle, jugador de Toronto Raptors, como dice ahí, undrafted de la Universidad de Ohio, 23 años para él. Es un escoltalero, por decirlo de alguna manera, porque no termina siendo un alero muy marcado y tampoco una escolta, es un híbrido ahí, que está teniendo mucho protagonismo en Toronto Raptors, al principio de la temporada más aún. Está promediando 13 minutos, 6 puntos por partido, buenísimos porcentajes en el tiro exterior. Y lo voy a poner también en el mismo rol que Trey Alexander. Siento que puede ser un jugador con el mismo rol que contamos justamente con el jugador actual de Denver Nuggets. Jamison Battle está jugando bien, está aportando en un equipo malo, pero es ese tipo de jugador que siento yo que puede cumplir y puede quedarse con un lugar bastante fijo en lo que es la NBA. Tercer jugador, Reese Bigman, un jugador que fue traspasado recientemente, de hecho el programa de la semana pasada lo nombramos, formó parte del traspaso de Dennis Schroeder a Golden State Warriors. Es un jugador claramente de G-League, a mi parecer. Es un base ágil, chiquitito, y eso es, creo, lo que más lo perjudica en lo que podría llegar a ser su desarrollo en la NBA. Es un base bajo y generalmente no terminan quedándose con mucho lugar en la liga, salvo que sean verdaderas estrellas o jugadores de un nivel bastante mayor al que creo que va a tener el ex de la Universidad de Virginia. Jugador también suplente, vamos a poner a Adem Bona. Adem Bona, un pivot suplente actualmente en Philadelphia 76ers. Es eso, es un pivot que forma, o sea, se queda en la pintura, no espacía mucho el campo, es buen defensor, es bastante móvil para lo que es su altura, pero Adem Bona para mí va a ser un jugador suplente en la NBA, que no es algo malo, porque la realidad es que estamos hablando de un jugador que fue segunda ronda, y salvo algunas excepciones, termina siendo ese el rol. O sea, creo que Adem Bona debería sentirse más que satisfecho si logra tener una carrera de 7, 8 años en la NBA como mínimo, que es lo que yo siento. Yo siento que puede ser un jugador que forme parte de una plantilla de NBA. Comparación, en cierto punto, lo que terminó siendo Mo Bamba,
Yo creo que tranquilamente Adembona podría hacerlo. La gran diferencia es que Mo Bamba fue un pick número 6 y terminó teniendo la carrera de un pick de segunda ronda, pero bueno. Pasamos con Jalen Bridges, jugador también no drafteado de Phoenix Suns, que también lo voy a poner en el mismo rol. Es un jugador que para mí, en lo que fue la previa al draft, tenía que ser... No, en suplente lo vamos a poner, en el mismo. Es un jugador que para mí iba a ser drafteado, no lo fue. Fue uno de los primeros fichajes post-draft. Es un escolta, tirador, buen defensor. Mismo molde 3&D que Trey Alexander, por ejemplo. Que en la NBA esos jugadores se pagan y mucho. Si empieza a anotar, empieza a defender bien, empieza a tener más minutos en cancha, es un jugador que en cierto punto siento que puede terminar siendo, por ejemplo, un Royce O'Neal. Royce O'Neal, un jugador que no fue drafteado y sigue jugando en la NBA y forma parte de rotación de un equipo de playoff el año pasado, por ejemplo, como Phoenix Suns. Así que siento que Jalen Bridges, el techo podría llegar a ser un rol similar y es un rol justamente buenísimo para un jugador que no fue seleccionado en el draft. Ahora, si no me equivoco, si no me falla la memoria, vamos a ir con un jugador más potente, jugador de Chicago Bulls, que fue pick número 11 del draft. Estamos hablando de Matas Buzelis. Matas Buzelis, de origen lituano, que jugó en el G-League Ignite el año pasado. Ahí estamos viendo sus números tanto de temporada regular en NBA como de G-League, que jugó un solo partido. Pero jugador que jugó al menos, que tiene placa y jugó al menos un partido en G-League, puse los números, por más que haya sido solamente un partido, lo cual no refleja mucho, pero un grandísimo partido en G-League tuvo, más allá de ese 25% en triples. Pero en el último tiempo Matas Buzelis se estuvo asentando en la NBA y justamente fue ese partido en G-League el que fue un quiebre para su mal comienzo de temporada y ahora está teniendo cada vez más minutos y siendo más eficaz, más productivo. Para mí Matas Buzelis, que llegaba hace un año siendo como el principal jugador de este draft, por decirlo de alguna manera, yo creo que va a ser como mínimo un jugador titular en la NBA y en algún que otro momento puede llegar a ser All-Star. Por ahora lo vamos a poner en titular, pero Matas Buzelis es eso, es un jugador que juega de 4, que tiene una buena capacidad defensiva, un buen físico y una buena proyección para tirar de 3. Todavía no lo está demostrando, pero el talento está y para mí Matas Buzelis como mínimo va a ser un jugador titular en la NBA. Luego vamos a pasar rápido a Brandon Carlson, un jugador de Oklahoma que hace una semana cuando se jugó la final del NBA Cup estaba en el banco y la realidad es que lo conocí ahí. Es un jugador de G-League porque es estadounidense. Si no fuese estadounidense y fuese europeo, lo pondría directamente en Europa. Así que ahí lo tenemos a Carlson. Y luego, para seguir con la lista, vamos a ir con un jugador que ya hablamos de él en lo que va de temporada en In Your Face, que es Bob Carton Carrington, jugador de Washington Wizards, un base pick número 14 del último draft, que arrancó muy fuerte la temporada. Cayó lesionado de levedad, ahora está volviendo a las canchas. 29 puntos, ahora vamos a decorar con algún que otro videíto que tenemos de él. 29 minutos, 9 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Bajos porcentajes de tiro, pero como dije en realidad en programas anteriores, Washington es un equipo donde se le está dando muchísimos minutos a los novatos y ¿cómo se dice? Se está dando muchísimos minutos a los novatos y Bob Carrington está teniendo muchísimas oportunidades. A Bob Carrington yo siento, y en realidad voy a decir que tengo muchas esperanzas puestas en él, le veo comparaciones con D'Angelo Russell, en cierto punto también siento que puede terminar siendo un jugador así que tal vez en algún que otro año pueda llegar a terminar siendo All-Star, pero lo voy a poner en la tier de titular también con Matas Buzelis. Siento que son jugadores que pueden tener un rol muy parecido en su carrera, obviamente en distintas posiciones. Siento que se vende más a Matas Buzelis, pero Carrington yo siento que está pasando desapercibido porque está en Washington, porque no se hablaba tanto de él en la previa al draft. De hecho fue un jugador que subió muchísimos puestos en las últimas semanas
Y Carrington me parece ese tipo de base vistoso que si en algún momento Washington, que tiene un buen núcleo joven, puede ser un equipo competitivo, alguna que otra participación en el All-Star podría llegar a tener Bob Carrington. El que sí, y ya de por sí adelanto que lo voy a poner un poquito más arriba, es Stephen Castle. Stephen Castle, jugador de San Antonio Spurs, que la realidad es que está jugando muy pero muy bien en el equipo de Greg Popovich. Ahí tenemos sus estadísticas, casi 12 puntos por partido para un base que es ese típico jugador que tiene primero como prioridad pasar y luego anotar. Está metiendo 12 puntos por partido, 4 asistencias, solo 2 pérdidas para un novato. La realidad es que 2 asistencias cada una pérdida es un número muy bueno. Sabíamos que cuando llegó a la NBA luego de ser campeón en la Universidad de Connecticut con el pick número 4, no era un jugador que se destaque principalmente por el tiro exterior, pero actualmente está teniendo un 27% con un buen volumen, 4 triples por partido. La realidad es que es algo que no esperaba ni mucho menos de Stephen Castle. Así que a Stephen Castle yo me voy a arriesgar siendo uno de los mejores novatos de lo que es este comienzo de temporada. Para mí Stephen Castle va a ser un All-Star de la NBA con regularidad, y además hay que tener el asterisco gigantesco de que juega en San Antonio Spurs, y San Antonio Spurs con Víctor Wembanyama yo siento que va a ser un equipo muy competitivo a lo largo de los próximos años, y sabemos que los equipos competitivos suelen tener, si tienen 2 jugadores buenos, 2 All-Star, y siento que Stephen Castle va a ocupar ese rol de segunda espada en San Antonio, y San Antonio va a tener buenas temporadas, por lo cual va a ser recurrentemente All-Star si todo sigue su normalidad, ¿no? Porque hablemos, por ejemplo, de casos como el de Michael Carter Williams hace ya casi 10 años, que tuvo una primera temporada espectacular y ya está fuera de la liga hace un par de años. Así que por ahora me la juego, Stephen Castle, salvo que pase algo, vamos a tener un potencial All-Star. Es un base alto, mide casi 2 metros. Como dije, el tiro es algo que debe mejorar, pero entra bien en bandeja, pasa bien el balón. Ahí estamos viendo una muy buena volcada sobre un jugador de Oklahoma, que vamos a estar hablando ahora muy brevemente. Pero ahí está, por ejemplo, un muy buen pase para Blake Beasley, y después recibe y tira el triple y lo encesta. Es un video de highlights, un compilado. No, en este caso, en el video de Castle no hay tiros cerrados, pero es un jugador que siento que puede progresar muchísimo. Y teniendo a Chris Paul al lado, por lo menos esta primera temporada, va a aprender y mucho, y en cierto punto siento que ya lo está demostrando. Así que Stephen Castle, para mí, jugador con potencial de All-Star en la NBA. Vamos a ir con el siguiente. El siguiente, si no me falla la lista, es Ulrich Chomch, un jugador de origen camerunés, que fue drafteado en el pick número 50. Perdón, tenemos a Devin Carter primero. Devin Carter, jugador que aún no debutó en la NBA por una lesión. Ahí vamos a tener su placa de última. Si no la ponemos, no pasa nada, porque es un jugador que tiene todo cero. Pick número 13, 1,90 m de altura, 90 kilos. Hijo de un ex jugador de NBA, Anthony Carter, que jugó muchos años justamente en la mejor liga del mundo. Devin Carter es un base escolta de perfil defensivo, con buenos porcentajes en el tiro exterior, pick número 13 de Sacramento, que aún no debutó por lesión, pero yo lo voy a poner como jugador titular, porque hay que ver en realidad, porque está Malik Monk puede salir desde el banco. Siento que si sigue en Sacramento puede formar, mejor dicho, un muy buen backcourt con De'Aaron Fox. Siento que es una versión mejorada de Keon Ellis, que actualmente es el escolta titular de Sacramento Kings, así que con tranquilidad podría quedarse ese rol de Devin Carter, que aún está lesionado, se espera que vuelva, mejor dicho, que debute en la NBA alrededor de enero, febrero. Va a tener una temporada de novato bastante en blanco, pero no significa que su carrera pueda llegar a ser buena, y como pick número 13 y jugador escolta de perfil defensivo y con buen tiro, para mí tiene su lugar como titular prácticamente asegurado en lo que es la NBA. Ahora sí, vamos a ir con Chomche, jugador camerunés de Toronto Raptors, que viene de la NBA Academy de África, que es el jugador más joven de la camada de draft.
Yo lo voy a poner como... Es que es un jugador muy complicado de analizar porque es un jugador muy joven. Para mí lo vamos a poner en suplente, que vendría a ser más o menos lo que es la tier del medio para un jugador que la realidad es que es un 4-5 que puede abrirse, que puede poner la pelota en el piso, tiene habilidad de pase, es un jugador bastante completo, pero sigue estando muy verde y extremadamente por madurar aún, así que es uno de los jugadores más complicados de analizar. Puede terminar siendo un titular en la NBA, como puede terminar siendo un jugador que está en Europa, así que en este caso, sin haberlo visto tanto por una cuestión de que casi no jugó y siendo aún muy joven, yo lo voy a poner en suplente. O sea, dije que nos veníamos a jugar las cosas acá, pero hay casos en los que es todavía muy complicado, así que Chomch lo vamos a poner ahí como puesto de suplente. Vamos a ir con Cam Christie ahora. Cam Christie, jugador de Los Ángeles Clippers, hermano menor de Max Christie, jugador de los Lakers. Yo lo voy a poner también como jugador suplente a Cam Christie. En cierto punto siento que puede desarrollar una carrera similar a la que está desarrollando su hermano actualmente en los Lakers, que es un jugador de rotación, que a veces se cae justamente de la rotación, pero siento que Cam Christie es un jugador muy similar y que puede llegar a desarrollarse de manera similar, y además en los Clippers tal vez tiene un poco más de oportunidades, así que lo vamos a poner ahí como jugador suplente a Cam Christie. Vamos a ir con el siguiente, y el siguiente es un jugador un poco más llamativo, muy alto, pivot de Portland Trail Blazers, como lo es Donovan Clingan. Donovan Clingan, que no está jugando muchísimo en Portland, pero la realidad es que están poniendo muy buenos números, buenas sensaciones, y a Donovan Clingan, después de ver, luego vamos a ver sus números, y a Donovan Clingan yo lo voy a poner como jugador titular en la NBA. Yo siento que como mínimo titular. Siento que actualmente en Portland, sin tantos minutos, porque tiene a DeAndre Ayton y a Robert Williams todavía por delante, en 17 minutos está metiendo 2 tapones por partido. Estamos hablando de un defensor en la pintura realmente excepcional. Tal vez no es tan móvil, tal vez no es un gran defensor de perímetro, ni mucho menos, porque, como dije, no tiene tanta agilidad, no es del todo móvil. Se está animando a tirar de 3, pero no es algo que asome de manera tan brillante en el futuro inmediato. Pero Donovan Clingan es ese tipo de pivot prototipo Walker Kessler, un jugador que puede meter 7-8 tapones por partido. Perdón, por partido no, en un partido, como ya lo ha hecho. Así que Donovan Clingan es eso, un pivot rocoso y gigante en la pintura, que siento que va a tener su lugar en la NBA de manera garantizada por bastantes años y a un nivel más que competitivo. Ahí teníamos, por ejemplo, un tapón a Julius Randle de Minnesota. Estos son highlights del partido donde metió justamente 8 tapones. Vamos a ir con el siguiente jugador, y el siguiente jugador es Jaylen Clark, jugador de segunda ronda del año pasado de Minnesota, que por una rotura de ligamentos no jugó. Este año aún no ha debutado. Uno podría decir es un jugador que tal vez ni siquiera llegue, no que ni siquiera llegue a debutar, pero que no va a tener tantas chances, jugador de G-League, pero yo lo voy a poner en jugador suplente. ¿Por qué? Porque es un grandísimo defensor, me hace acordar bastante, estamos hablando de lo que es la previa a el draft del año pasado, un jugador muy parecido a Peyton Watson, y miren lo que está haciendo Peyton Watson en la NBA. Yo con Jaylen Clark, por el tema de salud, soy un poco más conservador, pero lo voy a poner en jugador suplente, que siento yo que para un jugador que lleva 1 año y un cuarto de temporada sin jugar, es algo que es positivo. Así que seguimos confiando de este lado con justamente Jaylen Clark. Y ahora sí vamos a ir con el siguiente jugador, que hace un poquito menos de un año estábamos hablando de uno de los aspirantes al pick número 1 del draft, como fue Isaiah Collier. Isaiah Collier, que terminó cayendo al pick número 29, compañero de Bronny James en la Universidad de Southern California. Isaiah Collier, que está jugando bastante en el equipo principal de Utah Jazz, con unos números realmente malos, 14% en triples,
una buena cantidad de asistencias. Es un base que entra bastante bien a la pintura, que pasa bien el balón, pero que flojea bastante en lo que es el tiro exterior. De hecho, ahí se ve reflejado en las estadísticas. Luego tuvo 2 partidos en G-League donde la realidad es que el impacto fue notorio, por lo cual justamente jugó solo 2 partidos y volvió a subir al equipo principal. Así que no me parece que ni mucho menos sea un jugador de G-League. Así que a Isaiah Collier yo lo voy a poner como buen jugador de rol. Siento que puede terminar siendo un estilo Jordan Clarkson, un base anotador desde el banco. No tanto con el tiro exterior por ahora, pero sí entrando en pintura, armando juego. Para mí va a ser un base suplente en la NBA, pero con un buen rol y definido. Así que esa es mi predicción, digamos, para Isaiah Collier, que terminó siendo un pick de primera ronda. Ahora vamos a ir rápido con un par de jugadores, que el primero es Isaiah Crawford. Isaiah Crawford yo lo voy a poner como jugador de G-League. La realidad es que no vi absolutamente nada de él en Sacramento. Tampoco lo tenía anotado en la previa al draft. Tal vez me estoy equivocando, pero la realidad es que lo veo como un jugador de G-League. Y al que sí, el primero que va a inaugurar la tier del resto del mundo es Youngji Kui, ex jugador de Brooklyn Nets, porque ya fue cortado hace unos días por una cuestión de país de origen. Siento que va a volver a jugar en China y se va a quedar ahí. No lo veo como un jugador NBA en el futuro. Siento que llegó a Brooklyn por una cuestión de intentar ampliar un mercado y a la primera de cambio fue cortado. Así que siento que tuvo su debut en la NBA, que terminó siendo un debut y despedida, porque creo que no llegó a jugar más de 3 partidos en la NBA. Y ahora vamos a ir con un jugador con un poco más de carrera, más impacto y con un muy buen impacto en la realidad en este principio de temporada, como es Tristan da Silva, jugador germano brasilero de 23 años de edad, proveniente de la Universidad de Colorado, compañero del hermano de Jalen Williams, Cody Williams, que vamos a estar hablando luego de él. Un jugador que está jugando muchos partidos de titular en Orlando, en un equipo competitivo, que es un 3-4 que tira muy bien, a pesar de ese 33%, siento que va a terminar mejorando en ese aspecto en la NBA. Es un jugador que llegó justamente a la liga con el cartel de estar preparado para aportar, y esa es la realidad, lo está haciendo. Y Tristan da Silva yo siento que no va a ser un jugador titular en la NBA, pero sí un muy buen jugador de rol, ahí saliendo desde el banco, en oportunidades saliendo como titular, pero eso, para mí Tristan da Silva va a terminar siendo un muy buen jugador de rol que va a cumplir con las expectativas, que va a estar lejos de ser una estrella. Por eso lo ponemos abajo, por ejemplo, de Matas Bussell y Carlton Carrington, pero creo que es la definición perfecta para lo que podría llegar a ser la carrera de Tristan da Silva, ser un muy buen jugador de rol. Ahora vamos a ir con Pacome Dadie. Pacome Dadie, jugador francés, muy joven él, de solamente 19 años, proveniente del Ratio Farm Ulm de Alemania, a pesar de ser francés, compañero de Juan Núñez en ese equipo del año pasado, justamente otro jugador que no llegó a la NBA todavía. Dadie no está teniendo prácticamente participación en New York Knicks, no me sorprende viniendo de un novato siendo dirigido por Tom Thibodeau, así que a pesar de que mostró en 7 partidos y poco volumen, un muy buen porcentaje en el tiro de triple, que es algo que prometía cuando llegó a la NBA. Estamos viendo que en G-League, con muchísima más participación en realidad, está siendo un alero grande que anota, pero con unos porcentajes bastante polémicos. Es un jugador todavía muy verde, pero siento yo que es un jugador con muchísimo potencial, y a Dadie también lo voy a poner en muy buen jugador de rol, porque tiene el físico que demanda actualmente la NBA y es muy joven todavía, tiene talento, es otro talento francés, así que lo vamos a poner ahí en la misma tier. Siento que tal vez no pueda ser un titular consagrado, pero sí un jugador que va a estar en la NBA a lo largo de muchos años. Ahora vamos a ir con uno de los jugadores favoritos para mí justamente de esta camada, como lo es Rob Dillingham, pick número 8 del draft, seleccionado por San Antonio Spurs, traspasado a Minnesota Timberwolves, el ex jugador de Kentucky,
que no está teniendo tantas oportunidades en Minnesota. Ahí vemos que solamente 8 minutos por juego, pero la realidad que en el momento que Mike Conley estuvo lesionado, salió de titular algún que otro partido, no, ahí estamos viendo, pero sí ha cerrado partidos, por ejemplo, un partido de NBA Cup contra Houston Rockets, donde se notó aún que está verde, pero mostró muchos y muy buenos flashes. Robert Dillingham es un jugador que no lo veo como un mega titular consagrado por una cuestión defensiva, pero si logra explotar su talento ofensivo, que me parece a mí que tiene y mucho, podemos estar hablando tranquilamente de un jugador All-Star. Se hablaban comparaciones con Damian Lillard al principio del draft. Tal vez me parece un poco precipitado, pero no me extrañaría. Así que a Robert Dillingham, más allá de mi gusto personal, siento que tiene el talento para ser un All-Star en la NBA, así que lo vamos a poner justamente en esa tier. De All-Star, teniendo en cuenta además de que Mike Conley ya está muy entrado en años, no significa que no siga siendo un buen jugador, pero en cualquier momento Rob Dillingham va a agarrar el rol de base titular en un equipo que tiene un perfil defensivo, una cultura defensiva muy grande, por lo cual siento que cayó en el lugar perfecto para ser un base donde la defensa, a pesar de ser un jugador intenso, carece justamente en ese aspecto de la cancha por una cuestión de tamaño. Es un base realmente de baja estatura, así que eso, ahí tenemos los jugadores de abajo. Vamos a ir rápido. Enfali Dante, jugador que aún no debutó en la NBA, jugador de G-League, a pesar de que hace unos años se hablaba de él como un muy buen pivot, proyecto NBA, jugador de G-League para mí. Este de abajo es Alex Ducas, si no me equivoco, sí, Alex Ducas, jugador que ya fue cortado en Oklahoma, jugador proveniente de Australia. Lo voy a poner en el resto del mundo, es un jugador que muy probablemente termine jugando en Australia, nuevamente, si es que ya no firmó. La realidad que desconozco. Y ahora mejor vamos a ir descartando un par de jugadores, como por ejemplo Justin Edwards. No, vamos a ir con Ryan Dunn directamente. Ryan Dunn, jugador de Phoenix Suns, pick número 28 proveniente de la Universidad de Virginia. Llegó a la NBA como un jugador del que se esperaba muy poco en el lado ofensivo. Y terminó teniendo un arranque de temporada muy bueno, ese 32% en triples. En un momento llegó casi a ser un 40%, obviamente con el pasar de los partidos terminó enfriando un poco la muñeca, pero habiendo llegado como el mejor defensor de la camada y cumpliéndolo en cierto punto, tal vez no como el mejor, pero sí el mejor perimetral, eso seguro, y mostrando que puede llegar a mejorar su tiro exterior y que de hecho ya lo mejoró con respecto a lo que había mostrado en la universidad. Ryan Dunn es sí o sí, como mínimo, un muy buen jugador de rol. Y yo lo voy a poner en titular. Siento que puede terminar siendo ese Mikal Bridges, no el actual, luego de irse de Phoenix, donde empezó a tirar y a meter puntos, sino el Mikal Bridges de Phoenix Suns. Veo una continuación muy similar en él. Y es un jugador que con una muy buena defensa, y si termina progresando en su tiro exterior, va a tener minutos y de sobra en la NBA. Vamos a ir con el siguiente. El siguiente jugador de estos es una de las principales sensaciones, digamos. Tiene una cuestión muy notoria que hace llamar justamente mucho la atención en él, y es Akidi, el gigante canadiense de 2,24 m, pick número 9 de Memphis Grizzlies, seleccionado justamente en un top 10 cuando no se esperaba. Y la realidad es que no está decepcionando ni mucho menos. Está bien que cayó lesionado, ahora volvió en esta última semana, pero Akidi en el tiempo que jugó estuvo siendo uno de los mejores novatos de la camada. No vamos a analizar lo que está haciendo actualmente, sino que acá estamos jugando a lo que es una proyección de su carrera, porque por ejemplo, si hubiésemos puesto en el tier más alto de todos, candidato al rookie del año, Akidi hubiese estado ahí, pero lo cual no significa que vaya a estar en la posición, en la caja de superestrella, ni mucho menos. Para mí Akidi va a ser un jugador titular en la NBA. No lo veo como con un potencial All-Star. Siento que no tiene tanto margen de mejora. Está con Ja Morant, Jaren Jackson, algo que
lo va a ayudar en sus primeros años, pero no veo tanta tanta posible progresión, mejor dicho, en su juego. Si bien tal vez logra y aprende a abrirse y tirar con con buen volumen, digamos, en el tiro de tres, no siento que sea algo muy factible y no es para nada despreciable ser un jugador titular en la NBA, así que no nos agarremos las manos, no nos pongamos las manos en la cabeza ni nos lamentemos porque Saki va a ser un jugador de la NBA sin ningún lugar a dudas para mí. Ahora vamos a ir con Justin Edwards. Justin Edwards es un caso muy particular porque similar a Isaiah Collier era uno de los que pintaba para ser de los principales aspirantes a los puestos altos del draft y terminó cayendo mucho, y yo lo voy a poner en G-League a Justin Edwards porque siento que es ese típico jugador que en college la rompía, terminó quedándole en cierto punto grande el rótulo de aspirante a pick número 1 del draft en la Universidad de Kentucky, además de que tuvo un año muy malo en la universidad en general, pero justamente terminaron repuntando jugadores como el que ya mencionamos, Rob Dillingham, y Justin Edwards tuvo una mala campaña universitaria, ahora casi no está jugando en Filadelfia, debe haber jugado un par de partidos, y la realidad es que a pesar de tener un buen perfil para el NBA, siento que va a terminar estancándose en G-League, que no va a tener tantas oportunidades, así que lo voy a poner acá. ¿Tiene talento? Sí, tiene talento. Tal vez dentro de un par de años veamos esto y digamos, no puede ser, pero acá vinimos para jugárnosla y como a veces me la juego para arriba, en este caso las sensaciones me dan de que me la voy a tener que jugar para abajo. Ahora vamos a ir con otro jugador que también cayó mucho en el draft, pero está teniendo buenas sensaciones en los Utah Jazz, y ese es Kyle Filipowski. Kyle Filipowski, pick número 32 del draft, proveniente de la Universidad de Duke, un pivot a la pivot que se esperaba que sea pick de lotería, terminó cayendo por cuestiones extra basquetbolísticas que nunca terminé de entender muy bien. Así que vamos a hablar de lo que está haciendo actualmente en la NBA, que es un pivot suplente de rotación, molde estilo Kelly Olynyk. Es una comparación que estábamos dando antes de que llegue a la NBA y viéndolo jugar la sostengo y es eso. Kyle Filipowski va a ser un pivot de rotación en la NBA y lo vamos a poner en eso. Buen jugador de rotación, sin dudarlos. Me parece que nos la deja bastante fácil Kyle Filipowski. Ahora vamos a ir con un jugador undrafted que viene de Australia a pesar de ser estadounidense, y ese es Trenton Flowers. Trenton Flowers, jugador de Los Ángeles Clippers, que está jugando bastante bien en la G-League, ha tenido ciertas oportunidades en el equipo principal, jugó un partido y lo jugó muy bien en Los Ángeles Clippers, y yo a Trenton Flowers lo voy a poner en buen jugador de rol. Es un jugador, un escolta alero con buena capacidad de tiro, muy atlético, con un muy buen físico, así que podría llegar a ser un buen defensor, y siento que es más o menos el mismo molde que Pacom Dadie, así que lo vamos a poner ahí a Trenton Flowers, que está dejando buenas sensaciones a pesar de haber sido un jugador undrafted, cuando se esperaba que por lo menos fuese seleccionado en la segunda ronda. Ahora vamos a ir con dos jugadores consecutivos de Indiana Pacers. El primero es Enrique Freeman, jugador de la Universidad de Akron, seleccionado en el pick número 49, si no me equivoco. Lo vamos a poner como jugador suplente a Enrique Freeman. Enrique Freeman siento que puede llegar a ser uno de esos jugadores que aporte mucho rebote desde una segunda unidad, que no tenga un rol muy fijo, pero que en momentos juegues. Un rol similar, por ejemplo, al que tiene antes de lesionarse, al que tuvo, mejor dicho, Isaiah Jackson en los propios Indiana Pacers. Así que lo vamos a poner ahí. Siento que ese es el techo y lo voy a poner en su techo. Así que... Y el otro jugador de Indiana Pacers es Johnny Furphy, jugador australiano de muy por corta edad, jugador que viene de la Universidad de Kansas. En cierto punto me hace acordar bastante a Grady Dick, y yo lo voy a poner en buen jugador de rol a Johnny Furphy, a pesar de que no está teniendo tantas oportunidades en Indiana Pacers. Es eso, es un muy buen tirador de tres, o por lo menos llegó a la NBA siendo un muy buen tirador de tres. Todavía no tuvo tantas chances, así que sean buenos o malos los números de él, hay que tomarlos con pinzas, como la mayoría de estos jugadores,
pero es un molde de jugador que en la NBA nunca sobra, así que lo voy a poner en buen jugador de rol. Vamos a ir con el siguiente. El siguiente es Keyjan George. Keyjan George, jugador suizo de Washington Wizards, que está teniendo muchísimas oportunidades en el equipo capitalino, que arrancó muy fuerte, terminó cayendo un poquito. Sus números no son buenos en cuanto al porcentaje de tiro, pero tiene todavía mucho que madurar y Washington es un lugar ideal para hacerlo, para los novatos. Así que también aquí Keyjan George, jugador similar de molde 3&D, hay muchos, la realidad, en esta camada. También lo voy a poner como buen jugador de rol, pero lo vamos a poner adelante. Siento yo que tiene posibilidades de escalar tal vez a un rol de titular a lo largo de su carrera. Jugador con ciertas similitudes en el rol, yo siento que puede llegar a tomar justamente el lugar que está teniendo Corey Kispert en los Washington Wizards. Yo siento que Kispert en algún que otro momento se va a terminar ir yendo a un equipo más competitivo, porque me parece que es un jugador que puede aportar a un equipo que quiera luchar por un anillo en los próximos años. Así que Keyjan George siento que va a pelearse ahí con Bilal Coulibaly para ver quién agarra ese puesto, y Coulibaly le va a terminar ganando la pulseada y George va a ser más que nada un anotador desde el banco. Vamos con un jugador que tiene una carrera rara, que casi no jugó, que el año pasado jugó en G-League y siento yo que va a terminar siendo un jugador de G-League, y ese es el rookie, el único rookie que tiene actualmente Dallas Mavericks, que se llama Jasian Gordman. Jasian Gordman, un jugador de G-League puro y duro para mí, así que lo vamos a poner en esa tier a Jasian Gordman. Y sin más dilación vamos a pasar con PJ Hall, jugador de Denver Nuggets, que también lo voy a poner en esa tier. Lo vamos a poner en jugador de G-League, un pivot grande que puede tirar, pero que siento que no tiene mucho margen de mejora. De hecho es bastante mayor para ser un novato, así que siento eso, que va a terminar siendo un jugador de G-League. Y ahora vamos a ir con el pick número 5 de este último draft, que es Ron Holland, segundo, seleccionado por Detroit Pistons, donde está jugando mucho, está teniendo un rol estable. De hecho ya lo hablamos en una entrega anterior de In Your Face, pero está jugando mal. La realidad es esa, es un jugador que le falta bastante todavía, que tiene un potencial muy grande, que no les voy a mentir, tiene cara de superestrella. Pero con tener cara de superestrella no te asegura ser una superestrella, ni mucho menos. Pero vamos a ser ambiciosos con él. Lo voy a poner en All-Star, porque siento que es ese jugador que en cualquier momento puede explotar, y alguna que otra aparición en el All-Star te puede robar. Así, no al mismo nivel que Stephen Castle principalmente, pero sí similar a Rob Dillingham. Así que lo voy a poner ahí a pesar de un mal primer año. Jaylen Brown no tuvo un buen año en su primera campaña en la NBA, y miren lo que es ahora. Y es un jugador similar en cierto punto en algunas que otras cosas. Tiene cierto paralelismo con el Jaylen Brown novato. Así que lo voy a poner ahí. Voy a ser ambicioso, voy a confiar. Y vinimos a jugar acá, a jugárnosla, así que a Ron Holland lo voy a poner acá y tal vez dentro de 4 años está afuera de la liga. Así que, pero bueno, no tengo miedo al carpetazo futuro y lo vamos a poner ahí a Ron Holland, que tuvo un muy buen partido contra los Boston Celtics, justamente hablando de Jaylen Brown. Estos compactos que estamos viendo tienen ciertos errores de los jugadores. De hecho, la primera jugada es un tiro errado, pero es justamente lo que hay que mostrar de ellos. Así que muchísimas gracias a la persona que hizo estos videos, porque nos vienen muy bien para graficar que es un jugador que tiene ciertos errores todavía, como cualquier jugador normal, ¿no? Así que ahora vamos a ir con Ariel Hook Porti, último pick del último draft, pick número 58, terminó yendo a New York Knicks, jugador alemán que viene de Australia, y yo lo voy a poner en jugador suplente. Me parece que tiene ciertos paralelismos, por ejemplo, con Adem Bona, un pívot de ahí grande, rocoso, que está teniendo minutos en Nueva York, o en algún momento, mejor dicho, tuvo minutos en New York Knicks, aprovechándose justamente de la baja de Mitchell Robinson,
pero ahí lo ponemos al pívot alemán. Vamos a ir con un jugador similar ahora. Oso Ighodaro. Oso Ighodaro también. Para mí va a ser un jugador suplente en la NBA, pero lo vamos a poner adelante de todo. A Ighodaro, el jugador de Phoenix Suns, porque me parece que es un jugador bastante inteligente, un jugador interior pero con buena capacidad de pase. Lo vamos a poner justamente en suplente, pero adelante de todo, porque me da esa sensación de jugador, como dije, inteligente, que pone la pelota en el suelo, que encuentra a los pasadores. Ahora no se me viene bien a la mente un jugador como para compararlo, pero es ese estilo de jugador, salvando las distancias gigantescas, es un mini Alperen Sengun, por decirlo de alguna manera, con buena organización de balón. Lo que podría ser, por ejemplo, justamente como dijimos en el caso de Kyle Filipowski, un Kelly Olynyk. Así que siento que va a tener su espacio en la NBA. Ahora vamos a ir con Daron Holmes, segundo. Pivot de Denver Nuggets. Pick de primera ronda, número 22 del draft, que se rompió el tendón de Aquiles, creo que en el primero o segundo entrenamiento y se va a perder toda la temporada. Acá vamos a evaluarlo como si volviese bien de su lesión. Así que Daron Holmes para mí iba a ser un buen jugador de rol en la NBA y siendo optimistas con que se va a recuperar bien de una lesión muy pero muy jodida, lo voy a poner en buen jugador de rol a Daron Holmes porque es un pivot tal vez un poco chiquito, pero móvil, con bastante intensidad. Siento que puede llegar a ser un buen escudero para Nikola Jokic, que de hecho siento que iba a tener muchos minutos esta temporada como suplente. Al final no los tuvo. Vamos a ir con Harrison Ingram ahora. Harrison Ingram, jugador two-way de segunda ronda de San Antonio Spurs. Lo voy a poner en G-League a Harrison Ingram. Siento que no es un grandísimo tirador y eso le puede perjudicar bastante en su desarrollo en la NBA. Así que lo vamos a poner ahí a Harrison Ingram. Ahora vamos a ir con un jugador importante que hay que mencionar. Y ese es Bronny James. Bronny James, vamos a ver ahora sus estadísticas en la NBA. Anecdótica su participación. Y en G-League está jugando bastante bien. Yo lo voy a poner como jugador de G-League a Bronny James. Yo creo que Bronny James, si tiene chances en la NBA de mantenerse, es por una cuestión de apellido. Pero lo voy a poner en G-League a Bronny James por una cuestión de que tal vez termina progresando, pero no lo veo tampoco con... No, lo voy a poner en suplente a Bronny James. Me arrepentí. Lo voy a poner en suplente a Bronny James porque acá estamos prediciendo el futuro y Bronny James siento que va a tener más oportunidades que otros jugadores y tal vez en una de esas oportunidades extra termina despuntando, termina mejorando y termina sentándose como un jugador suplente en la NBA. No al nivel Thanasis Antetokounmpo, tal vez lo ponemos un poquito más arriba a Bronny James, pero lo vamos a dejar ahí en jugador suplente a Bronny. Vamos a ir rápido ahora con un par de jugadores. Pongamos abajo para que se vea si los vamos descartando. Tenemos Danny Jenkins, jugador de G-League. La realidad es que no conozco nada de él. Así que, y al ser un jugador two-way en Detroit que casi no juega, lo vamos a poner ahí. AJ Johnson, ponemos rápido la plaquita de AJ Johnson, jugador joven, con buen potencial, pero que en cierto punto lo veo extremadamente verde, así que lo voy a poner en jugador suplente, que tal vez termina despuntando, pero no me da la sensación y no me parece que Milwaukee sea un buen lugar, y tal vez si se termina quedando bastante tiempo en Milwaukee, termina desbarrancando su carrera y transformándose en un jugador suplente barra G-League. Ahora vamos a ir con Keyat Johnson, G-League, y vamos a ir rápido descartando jugadores de G-League. Tenemos Keyat Johnson, G-League, a Dylan Jones lo dejamos, a Isaac Jones lo dejamos, al otro que es Spencer Jones lo vamos a poner también en G-League. Yuki Kawamura, jugador japonés, carismático de Memphis Grizzlies. Yo lo voy a poner en el resto del mundo, lamentablemente. Si midiese 15 centímetros más, tal vez tendría un lugar en la NBA. Es un jugador de 1,80.
Sabemos que muy pocos jugadores sobreviven con esa altura en la NBA. Sin ir más lejos, a Facu le terminó pasando eso, porque no terminó metiendo sus tiros además. Pero es un jugador de molde muy similar, que tuvo una buena pretemporada, pero siento que tarde o temprano se va a terminar volviendo a la liga japonesa o a la china. Luego vamos con el que está al lado del de Miami Heat, Malevi Leons de Oklahoma, que es un jugador holandés, lo vamos a poner en Europa. Jalen Martin, jugador de G-League. Sí, de G-League, exactamente. Ahí. Después, Carlo Matkovic de los New Orleans Pelicans, lo vamos a poner en Europa. Yo creo que va a terminar volviendo al básquetbol europeo. Vamos con el de Houston Rockets, que es Jack McBain, jugador australiano, resto del mundo. De hecho, tiene casi 30 años. Jugador de San Antonio Spurs, Riley Minix, también jugador de G-League. El otro de Oklahoma, que ahora me voy a tener que fijar quién es, porque me está fallando la memoria. Está al lado de Missy. Ah, ese es AJ Mitchell. No lo reconocí en la foto. Lo dejamos. Jonathan Mogbo. Tristan Newton, jugador de G-League. El de Indiana Pacers. Quincy Olivari, también de buena pretemporada en los Lakers, también va a ser un jugador de G-League. A pesar de que tal vez pueda llegar a tener un poco más de chances, jugador de G-League. Axel Reese, jugador de Oklahoma, el primero de la segunda fila, ya fue cortado, jugador de G-League también. De hecho, antes de llegar a la NBA esta temporada, tuvo un par de temporadas ahí. Antonio Reeves lo voy a poner como jugador suplente de New Orleans Pelicans. Siento que es un molde Jordan Clarkson, tal vez un poco peor. Luego el que está al lado de Riz Ayer lo vamos a poner en G-League también, Liam Robbins de Milwaukee Bucks. Luego tenemos KJ Simpson, jugador de Charlotte Hornets. Yo lo voy a poner en Europa. El otro, ese Salón. Salón, ahora lo vamos a ver. El que está al lado de Rich Shepard. Está al lado de Rich Shepard. Al final de la segunda fila de Charlotte Hornets. Lo vamos a poner en Europa. Siento que es un jugador interesante, que fue compañero en la Universidad de Colorado con Cody Williams y Tristan da Silva, pero al ser un base chiquito tal vez no tenga lugar en la NBA, pero le veo nivel como para jugar en Europa, así que lo vamos a poner en Europa. Luego Cam Spencer, jugador suplente, el anteúltimo de la segunda fila, jugador de Memphis Grizzlies, jugador suplente, muy buen tirador. DJ Stewart, jugador de Chicago Bulls, en la anteúltimo en la segunda fila quedó, jugador de G-League, lo viene siendo hace un par de años, el año pasado campeón con los Maine Celtics, justamente de la Liga de Desarrollo. El último de la segunda fila, Armel Traoré, jugador de los Lakers, lo vamos a poner en Europa, jugador francés, yo siento que va a terminar volviendo a Francia. Luke Travers, el último de la segunda fila, australiano, va a terminar jugando en Australia, no le veo muchísimas oportunidades en la NBA. Keaton Wallace, el primero de la tercera fila, hermano de Cason Wallace, jugador de G-League, como viene siendo en los últimos años. Luego tenemos Anton Watson, jugador de los Boston Celtics. Yo lo voy a poner como jugador de G-League porque siento que ahora después vamos a estar hablando del otro jugador de los Celtics. Cierto que va a tener más oportunidades él que Anton Watson, que de hecho todavía no debutó en la NBA. Y ahí tenemos jugadores más interesantes. Vamos a ir con Dillon Jones, pick número 26 del draft, del último draft justamente. Yo pensaba que iba a ser un pick de segunda ronda. Dillon Jones, que está teniendo bastante participación, por lo menos en cantidad de partidos, en Oklahoma City Thunder, 21 encuentros, ahí lo vemos. Un jugador que es un base con tamaño de alero, que en la Universidad de Weber State se tiraba absolutamente todas. A mí me sorprendió que lo elijan en la primera ronda. Y a Dillon Jones yo lo voy a poner como un jugador de G-League. Porque, no sé, no me genera buenas sensaciones. No me genera buen fit para la NBA actual. Si se termina estancando con su tiro. Y al no ser un jugador extremadamente móvil. Porque es un jugador muy similar a David Roddy, por ejemplo. Así que lo voy a poner en G-League. Vamos a ir con el siguiente jugador. El siguiente jugador, si no lo tengo en pantalla, si lo podemos ver, ahí está. Isaac Jones. Isaac Jones también lo voy a poner como jugador suplente. Isaac Jones,
en un rol similar, por ejemplo, el de Enrique Freeman. Un jugador chico para ser pivot, gigante para ser a la pivot, muy buen reboteador, está teniendo buenos minutos en Sacramento, así que lo voy a poner ahí en suplente. Y vamos a ir con Dalton Netsch. Dalton Netsch, uno de los jugadores más esperados probablemente de este repaso. Uno de los mejores novatos de esta campaña. Se decía que iba a llegar preparado para impactar en un equipo importante y lo está haciendo. Está siendo pseudo titular en los Boston Celtics, en Los Ángeles Lakers. Es un grandísimo tirador, un jugador que ya ha tenido 2 partidos de más de 35 puntos. Así que Dalton Netsch yo lo voy a poner como titular en la NBA. No siento que llegue a ser un jugador All-Star, pero sí uno de esos jugadores Michael Porter Jr., por decirlo de alguna manera. Así que con distintas capacidades atléticas y baloncestísticas, pero con un rol así, un jugador que pueda anotar muchísima cantidad de puntos en un equipo importante. Así que para mí Dalton Netsch va a ser un jugador titular en la NBA. Vamos con el siguiente. El siguiente era Tyler Kolek, base de New York Knicks. Yo a Tyler Kolek le veo mucho parecido con TJ McConnell. ¿Qué es TJ McConnell? Un buen jugador de rol. También lo voy a poner ahí a Tyler Kolek, jugador de New York Knicks, que no está teniendo casi minutos, pero siento que en una cuestión de que cuando tenga las oportunidades las vas a ver aprovechar. Perl Larson, jugador sueco de Miami Heat. Miami siempre saca agua de las piedras. Perl Larson, no voy a decir que va a ser el próximo Duncan Robinson, pero va a ser un jugador con minutos en Miami en los próximos años. Así que lo voy a poner en jugador suplente, pero adelante de todo, porque va a ser ese estilo de jugador que Miami termina sacando absolutamente de la nada. Vamos con Jared McCain. Jared McCain, para mí, ahora tuvo un problema de meniscos hace una semana. Había tenido un arranque de temporada magnífico, siendo el pick número 16. Yo a Jared McCain lo voy a poner en la tier de All-Star. Yo no me animo a decir que Jared McCain va a ser una superestrella de la NBA, pero va a ser All-Star alguna que otra vez, porque además de ser un muy buen jugador, siento que tiene esa cuestión carismática que va a tener muchos fans, más allá de la cuenta de TikTok que tiene, ¿no? Pero Jared McCain es un muy buen jugador de baloncesto, que es inteligente, tiene buenos porcentajes. Me recuerda un poco, no en el estilo de juego, sino en las sensaciones al Tyrese Haliburton rookie. Que así un jugador que terminó sorprendiendo bastante más de lo que se esperaba, a pesar de esperarse una buena influencia, una buena producción de él. Así que Jared McCain lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner en jugador All-Star. La realidad es que, como dije al principio del video, yo no sé cuántas superestrellas va a haber en esta camada. Así que Jared McCain para mí es uno de los mejores justamente de esta generación. Kevin McCullar, jugador que todavía no debutó en New York Knicks por tema de lesión. Parecía un jugador interesante en Kansas. Yo lo voy a poner como jugador suplente. Es un alero con capacidad de tiro, algo de defensa. Un alero completo de los que sobran en la NBA, pero nunca sobran. Así que si tiene suerte con las lesiones, yo siento que va a ser eso, un jugador de banquillo. Yves Missi, que está sorprendiendo con muchas chances en New Orleans Pelicans. Yo lo voy a poner como buen jugador de rol a Yves Missi. Siento que puede terminar como titular, porque está la tier de titular. Yo lo veo como un próximo Clint Capela, Yves Missi. Un jugador grande, con capacidad de rebote, con muy buenos porcentajes abajo del aro. Jugador de 20 años, proveniente de Camerún. Yves Missi para mí va a estar en esa situación. Y vamos a ir ahora con otro jugador porque tenemos que ir rápido, porque es así, son muchos los jugadores de los que estamos hablando. Ese es AJ Mitchell, que no lo reconocía porque tengo la foto de chiquita. AJ Mitchell, jugador de segunda ronda que está jugando mucho en los Oklahoma City Thunder. De hecho, en un partido importante como la final de la NBA Cup, tuvo minutos importantes. Y es eso, es un base que anota, que reparte juego, que cuida bastante el balón. En cierto punto tiene alguna que otra cosita de Tyus Jones,
un muy buen tirador además, por lo menos en lo que va de temporada en la NBA. Así que lo voy a poner como jugador de rol importante, un importante jugador de rol. Lo veo a AJ Mitchell, que acá en este sentido tengo que reconocer que me equivoqué totalmente cuando lo vi drafteado en el pick número 38. Yo sentía que no iba a encajar bien en Oklahoma y no me pareció un buen jugador en la previa del draft. Por ahora me está cerrando la boca y lo debo reconocer, así que lo voy a poner en buen jugador de rol. Y vamos a ir con el siguiente jugador, y el siguiente jugador es Jonathan Mogbo, pick número 31 del draft. Está en Toronto, amigo de Scottie Barnes, tal vez en cierto punto por eso lo seleccionaron. Yo esperaba que sea seleccionado más abajo. Es un pivot también como Enrique Freeman, Isaac Jones, a la pivot en realidad. Algo chiquito, con buena capacidad de rebote, buena capacidad de pase, está jugando bien en Toronto Raptors. Puede ser el próximo Chris Boucher, por decirlo de alguna manera. Así que lo vamos a poner en jugador suplente, pero adelante, en los que son suplentes, pero que van a tener más chances que los demás. Así que lo ponemos ahí. Tenemos seguidos el pick número 1 y el pick número 2. Vamos con Risaye. Risaye para mí va a ser un jugador All-Star en la NBA, pero no va a ser una superestrella. Va a ser un poco mejor tal vez para mí que ese molde Michael Porter Jr. que se tenía. Números de pick número 1 no tiene, pero en cierto punto está encajando bien en Atlanta. Siento que va a tener buen desarrollo. Alguna que otra vez All-Star va a ser. No siento que sea un All-Star fijo, pero cuenta con el caché de haber sido pick número 1 del draft. Y salvo que sea una catástrofe, va a ser un jugador, siento yo, que va a tener alguna que otra temporada de 20, 22 puntos. Y si a Atlanta le va bien, se puede meter. Y siendo un antiguo pick 1, se va a intentar en cierto punto darles esa chance. Así que para mí es All-Star, pero en el último lugar. Y ahora vamos a ir con Tichan Salón. Tenemos a Tichan Salón, ok. Claro, porque estaba ahí, se había mezclado un poquito. Tichan Salón, pick número 6 de Atlanta Hawks, de Charlotte Hornets. Un jugador que yo pensé que iba a estar recontra verde, que iba a pasarse por lo menos el primer año en la G-League. Yo lo dije acá en In Your Face y me terminé equivocando. Está teniendo muchos minutos en Charlotte. Está jugando dentro de todo bien. Sigue mostrando que necesita margen de mejora. Pero para mí Tichan Salón va a terminar siendo un jugador titular de la NBA. Un ala pivot que puede tirar, que puede poner la pelota en el suelo, que puede defender. Para mí Salón va a ser un jugador muy productivo en la liga. Así que lo vamos a poner en el lugar de titular. Y ahora sí, vamos con Alex Sarr. Alex Sarr, jugador drafteado en el segundo puesto del último draft. Pick número 2, francés, pivot. Se hablaba del Wembanyama 2.0. Siento que nada más alejado de eso. Wembanyama ya es una superestrella de la NBA. Sarr, siento yo que le va a costar y mucho llegar a ese estatus. Pero a la vez me parece a mí que puede ser el jugador con más chances de serlo. Por una cuestión de tamaño, producción, oportunidades en su primer año. Y yo lo voy a poner en superestrella. Esto puede ser gravísimo al futuro, pero lo veo. Es una realidad de que. La realidad es que para mí no hay ningún jugador con potencial de superestrella totalmente marcada en este draft. Pero lo veo a Alex Sarr, a pesar de no tener un muy buen primer año, con porcentaje de tiros ineficientes, con malas decisiones en general, pero siento que es el jugador con más talento y que más puede aprovechar justamente su talento en la NBA, y por eso lo pongo en superestrella. Para poner a uno, esa es la realidad, así que Alex Sarr lo vamos a poner ahí. Vamos con los siguientes y vamos a ir cerrando ya, porque nos quedan pocos jugadores, pero nos quedan jugadores interesantes. Baylor Scheierman, pick número 30 de Boston Celtics, lo vamos a hacer cortito y conciso. Es el próximo Sam Hauser. Esa es la realidad. Va a ser un jugador que tiene muchas chances de aportar en un equipo interesante, competitivo. Es un
Jugador que, si bien no está tirando muy bien de 3 en la G-League, es un buen tirador y es un jugador muy similar a Sam Hauser y en cierto punto va a hacer eso. Yo lo voy a poner como suplente, pero como adelante también. Jugador similar, por ejemplo, justamente a Pelle Larsson, un tirador que es un jugador completo, que sabe hacer un poco de todo. Y luego Terrence Shannon Jr., pick número 27 de Minnesota Timberwolves, que tenemos, que no está teniendo tantas oportunidades justamente en el equipo principal. No así en la G-League, donde jugó 2 partidos y promedia 33 puntos. Es un jugador que se le caen los puntos de los bolsillos, que es bastante completo, que en los minutos que tuvo en el equipo principal de Minnesota mostró cierta capacidad anotadora. Yo a Terrence Shannon Jr. lo voy a poner como buen jugador de rol en la NBA, porque siento que si le dan las oportunidades puede llegar a hacerlo. Y vamos con Jamal Shead, jugador de de Toronto Raptors, de la Universidad de Houston, un jugador que me hace acordar muchísimo a Fred VanVleet, a Davion Mitchell, que también es compañero de él. Jamal Shead, a pesar de su 1.83 de altura, no va a tener, creo yo, la carrera de Fred VanVleet, pero sí una buena carrera similar, por ejemplo, a la de TJ McConnell, como dijimos. Va a ser un jugador de rol en la NBA. Me arriesgo a decir eso, tal vez por una cuestión de altura no termina siendo, pero es un perro de presa. Esa es la realidad. Jamal Shead es un perro de presa. Y vamos con Rich Shepard ahora. Rich Shepard, pick número 3 del draft, que no tuvo tantas oportunidades en Houston. Un equipo que la realidad es que está muy bien armado. Y yo pensaba que iba a tener más chances. No está teniendo tantas, a pesar de 12 minutos de juego. Hay partidos donde no ingresa. No está siendo tan brillante en el tiro exterior como se suponía o como se esperaba que fuese. He leído en algún que otro lado que podía ser el próximo Stephen Curry. Yo no lo veo así. Pero Rich Shepard va a ser un jugador, yo creo que va a ser el que tome el puesto de titular de Fred VanVleet en algún momento. Siento que VanVleet podría llegar a irse de Houston en algún momento. Y Rich Shepard siento que tiene las papeletas para tomar ese rol. Y lo voy a poner como jugador titular a Rich Shepard, porque no lo veo como un All-Star. Porque justamente si se sigue en Houston está Jalen Green, está el Peren Sengun, está Men Thompson, que para mí tiene más potencial, pero Rich Shepard va a ser ahí un jugador titular de la NBA. Y vamos a ir rápido con los últimos que nos quedan. Nos quedan 7 jugadores. El primero es Tyler Smith, jugador de G-League Ignite del año pasado, seleccionado por Milwaukee en el pick número 33. Yo a Tyler Smith lo voy a poner en jugador suplente. Es un ala pivot completo que para mí le falta madurar bastante en cuanto al juego, que no está teniendo casi oportunidades en Milwaukee. Así que lo voy a poner ahí a Tyler Smith, que va a terminar siendo, siento yo, esos jugadores de relleno de banco, noveno, décimo jugador, que puede llegar a tener sus oportunidades y que va a estar lejos de la G-League. Ahora tenemos un caso complicadísimo. Nikola Topic, pick número 12 del draft, proveniente de la Estrella Roja de Serbia, de Belgrado. Lesionado, se va a perder toda su primera temporada. Nikola Jovic es un base alto, típico base europeo, que reparte muy bien el juego. Tienen buena capacidad anotadora entrando en bandeja. Debería mejorar su tiro exterior. Hay que ver también cómo vuelve de la lesión, pero acá vamos a suponer que vuelve bien de la lesión y yo a Nikola Topic lo voy a poner como jugador All-Star. Nos estamos jugando bastante, un jugador que tiene la rodilla bastante destruida porque tuvo 2 lesiones. Yo lo estoy poniendo como All-Star, así que lo vamos a poner en All-Star a Nikola Topic, siendo que si bien vuelve bien va a ser un jugador no del nivel de Luka Doncic, pero sí un Goran Dragic. Y Goran Dragic fue All-Star alguna que otra vez en la NBA. Tal vez podría haber sido alguna que otra vez más de lo que fue. Así que Nikola Topic siento que va a ser un jugador similar. Ahí se bajó Quincy Olivari. Quincy Olivari era un jugador de G-League, así que lo ponemos ahí. Y nos quedan los últimos 5. Tenemos Jalen Tyson, jugador de Cleveland Cavaliers. Lo dije ya antes, jugador similar a Caris LeVert, siendo que es el recambio generacional de Caris LeVert.
Y Caris LeVert es un buen jugador de rol y Jalen Tyson para mí va a ser un buen jugador de rol. Tiene todo para hacerlo. Estuvo jugando poco en Cleveland, no demasiado mal. En G-League estaba teniendo buena participación, así que lo voy a poner en jugador de rol a el bueno de Jalen Tyson, un jugador en el cual tengo depositadas bastantes esperanzas. Vamos con los últimos 4. Jacoby Walter, de Toronto Raptors, proveniente de la Universidad de Baylor, uno de mis favoritos de cara a la previa del draft, se lesionó, ahora está empezando a jugar nuevamente. Yo lo comparé con Bradley Beal. Para mí Jacoby Walter va a ser un jugador titular en la NBA. Un escolta anotador con buena capacidad defensiva. No lo veo como un futuro All-Star ni mucho menos, pero sí como un jugador titular que puede aportar tiro exterior a pesar de ese 22% actual que está teniendo, que no es muy prometedor, pero es solamente el primer año, no jugó tantos partidos, así que Jacoby Walter lo vamos a poner en la tier de titular. Vamos, los últimos 3. Kelly Well, jugador de Miami Heat, pivot, que no está teniendo tantas oportunidades en Miami. Yo pensé que iba a tener más continuidad, pero es un jugador similar a Bama de Bayo, podríamos decir. Así que yo lo veo como un jugador, si sigue en Miami, me da también similitudes con Precious Achiuwa por una cuestión de cómo cayó en Miami en el rol, pero yo lo voy a poner como buen jugador de rol. A Kelly Well no lo veo como un pivot mega titular en la NBA, pero sí como un jugador que va a tener bastante participación a lo largo de su carrera. Y vamos con los últimos 2. Vamos a ir con Cody Williams primero y vamos a cerrar con Jalen Wells. Cody Williams, jugador de Utah Jazz, pick número 10, hermano menor de Jalen Williams de Oklahoma City Thunder. Tenemos que le falta bastante por madurar para desarrollar su juego en la NBA. Yo no soy tan optimista con Cody Williams, esa es la realidad. Yo lo voy a poner como buen jugador de rol. Hay gente que te puede llegar a decir que puede ser All-Star, que puede llegar a seguir la estela de su hermano mayor. Yo no lo veo a Cody Williams, lo veo como una versión peor, un poquito peor de Jalen Williams justamente. Y cerramos con Jalen Wells. Jalen Wells, novato del mes en la Conferencia Oeste, pick número 39 de Washington State. Yo les soy sincero, 5 días antes del draft yo no sabía quién era Jalen Wells. Empecé a buscar cuando estaba haciendo el informe del draft y vi que era un jugador que estaba subiendo bastantes puestos. Tiene 21 años, no es un jugador mega novato. O sea, sí es un novato, pero no tiene la edad, digamos, de un novato real. Y Jalen Wells está jugando muy bien en Memphis Grizzlies. Y lo voy a poner como jugador titular. ¿Por qué? Porque siento que puede llegar a ser un veranito, por decirlo de alguna manera, esto que nos está mostrando su máximo esplendor. Y tal vez es esto. Y no tiene tanto margen, siento yo que no tiene tanto margen de desarrollo como los otros jugadores. Tal vez llegó a un equipo donde le dieron las oportunidades, las supo aprovechar y está mostrando su mejor nivel. Así que eso es lo que para mí va a ser Jalen Wells. Así que ahí repasamos. Superestrella Alexander Sarr, por una cuestión de que para mí es el que más pinta de superestrella tiene, pero no no aseguro que vaya a ser una superestrella. Superestrella consideramos jugador que va a ser 7, 8 veces All-Star. No lo veo. Pero bueno, por poner a uno. Luego ahí tenemos en All-Star a Stephen Castle, Rob Dillingham, Ron Holland, Jared McCain, Zachary Sajay y Nikola Topic. Jugadores titulares: Matas Buselis, Carlton Carrington, Devin Carter, Donovan Clingan, Rich Shepard, Dijon Salon, Ryan Dunn, Sakidi, Dalton Netsch, Yves Missy, Jacoby Walter y Jalen Wells. Y luego los otros no los voy a nombrar porque son una barbaridad, la realidad es esa. Y los vamos a ir bajando ahí lentamente para ir viéndolos. Y nada, ya los mencioné a lo largo del video, así que si llegaste hasta acá, hasta el final, probablemente lo hayas escuchado. Así que ahí tenemos el cierre. Creo que quedó una muy buena tier list. La realidad es esa, que no es una camada en la cual tenga muchísimas esperanzas puestas. Así que... Pero bueno, como dije en la semana pasada, el cierre del programa, es una camada que al no ser tan alta, de tanto calibre, es interesante de analizar
Así que esto es lo que vendría a ser mi predicción.